Bueno, buenos días a los que nos ven de ese lado. Dios les bendiga muy ricamente. Vamos a empezar con la lección 7. La continuación de los atributos de Dios. Vamos a ver los atributos exclusivos de Dios. Significa, yo voy a dar un repasito bien pequeño. ¿Se acuerdan que los atributos exclusivos de Dios eran aquellos atributos que solo Él tenía? Por ejemplo, omnipotente. ¿Qué era omnipotente? El que todo lo puede. Omnipresente. Estaba en todos lados. Muy bien. Omnisciente. Que lo sabe todo. Que lo sabe todo. Eterno. Que siempre existió. Sin fin, muy bien. Que siempre existió. Bien. Que Dios es espíritu. Ese es otro atributo. Nosotros no somos de espíritu. Después también que Dios es un Dios personal. Recuerden que Dios es infinito, que tiene que ver con la eternidad, que es trascendental, ¿tá? Y absoluto. Significa que Él está por sobre la creación. Más allá que el diablo sea el dueño del mundo, Dios es el creador, está por sobre el diablo inclusive, por encima de él. Él es sabio. Él es soberano, es inmutable. ¿Qué significaba inmutable? No cambia. Que no cambia, no se mueve. Y hoy vamos a seguir con eso. Vamos a ver los atributos llamados son atributos morales, ¿tá? Que son llamados también comunicables. Siempre subrayen esas cositas porque nunca se sabe si parecen. ¡Qué rico! ¡Rico, mate! Vení para acá. Bueno, los atributos morales son las perfecciones divinas que Dios tiene y que le puede impartir al hombre. ¿Está? Cuando hablamos de moral, hablamos de conducta. ¿Estamos claros? Sí. Bien, está, muy bien. Evidentemente que ese atributo moral que imparte al hombre siempre va a ser menor que lo que él tiene, porque el hombre al tener el libre albedrío tiende muchas veces más para el mal que para el bien, ¿verdad? Aunque el hombre sea igual a Dios y sea creado por Dios, ¿tá? Tiene la capacidad de amar, pero tiene otra capacidad que Dios no la puede tener, que es la de odiar, ¿tá? Pero eso es un tema que es a causa de la caída del hombre, que tiene esa otra parte. ¿Está? Bien. El tema del amor es que el hombre no tiene la intensidad de amar que tiene Dios. Porque nosotros no seríamos capaces de dar cosas por amor a otra persona. Como en el caso de él, ¿a quién fue que entregó a la humanidad? Al mismo Jesucristo. Lo entregó para morir por la humanidad. Entonces, ese atributo del amar, de ese atributo moral que tiene el Señor, el hombre no lo tiene más con menos intensidad. ¿Tá? Vamos a buscar la palabra paragón, porque vieron que hay una palabra que dice paragón. ¿Ustedes la buscaron? No, yo esta vez no agarré el libro. Paragón, la pucha. Paragón, vamos a ver qué significa. Bueno, paragón significa comparación. No sé por qué ponen una palabra tan rebuscada, con poner que no tiene comparación ya estaba, ¿no? Pero bueno, está. O sea, no hay comparación, ¿está? O sea, no tenés comparación para explicar el amor de Dios, el amor divino que Dios tiene, ¿está? Entonces es muy importante tener en cuenta estas cosas, ¿está? Es muy en cuenta. El amor es inmensurable, ¿está? ¿Qué significa la palabra inmensurable? Que no tiene manchas. No tiene Muy bien. Muy bien.
esa la buscaste, bandida. No. ¿Pero la sabía? Sí. ¿Sí? Exacto. Bueno, yo te voy a decir que esa palabra habla de extenso. Extenso, no tiene medida. Sí. Inmesurable significa no hay medida para sostener. Ahí está. Es tan grande que significa que no tiene cómo medir. Eso es inmesurable. ¿Está? Es inmedible. ¿Está? Ese es el amor de Dios. Nuestro amor sí es medible. ¿Está? ¿Está? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Dios es amor, todo Él es amor. ¿Está? Él es la esencia, ella tiene ese amor. Y este mismo principio también aplica a todos los atributos morales y comunicables que tiene el Señor. ¿Está? Los atributos además nos enseña lo que es Dios en esencia. Él es el amor en esencia. ¿Está? Nos mostrará también ese trato que tiene con la humanidad desde el punto de vista moral y de la conducta del hombre. Él es santo, vamos a la página 64, Él es santo. ¿Está? Él es santo, es absoluta y perfecta, Él es absolutamente y perfectamente puro. Él tiene una pureza moral que no le cabe pensamientos inmorales, ni actitudes inmorales, nada de eso. Él es santo, no hay pecado en él, ni tampoco él puede pecar ni tolerar el pecado. Él no tolera el pecado, ¿vieron? Sí. Lo que a Dios no le agrada, no le agrada. Lo que no está dentro de la Biblia, a él no le agrada y no lo mira de forma agradable. Si nosotros, por ejemplo, hacemos algo que Dios no quiere que hagamos y lo hacemos, ya es desagradable para Dios. Por más mínimo que sea, pero es así. Dios no tolera el pecado. Más cuando hacemos cosas que somos conscientes que no se puede hacer y lo hacemos igual, Dios no puede mirar. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo y santo. 3 veces santo. Y aún así nos ama tanto que... Sí. Y soporta al Señor y tiene paciencia con nosotros. ¿Está? Dice acá en Isaías 3, tienen la Biblia a mano, ¿no? Porque vamos a leer algunos versículos. Igual esta no la vamos a leer. Isaías 6:3 dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Está? No hay santo como Jehová, dice 1 Samuel, ¿verdad? 2:2. Porque no hay ninguno fuera de ti. O sea, no existe nadie tan santo como Dios. ¿Está? Nosotros somos santos porque somos apartados, pero tenemos que vivir una vida en santidad, ¿no? Si queremos agradarle. ¿Está? Muchos creen que en realidad ese es el único atributo que Dios tiene. ¿Está? Ustedes subrayen esa parte por las dudas. No es el único atributo, atributo moral estoy hablando, ¿está? Pero no es así, ¿está? Los demás solamente, y ellos muchas veces piensan que los demás son derivaciones de la misma santidad de Dios, ¿está? El amor sería una expresión de la santidad de Dios, ¿está? Hacia el hombre caído en pecado, ¿está? Y la justicia en la cruz, ¿está? Que es la respuesta santa hacia el pecado. La ira, Él se aira, ¿está? En el infierno. ¿Tá? Y la respuesta de su santidad hacia toda maldad que contamina a sus amados. ¿Tá? Tanto en su ira como en su amor, Dios es santo. Él da la vida y Él también la quita. Por eso el suicidio es pecado. ¿Tá? Porque nosotros ahora, ella está engendrando un niño dentro de su vientre, ¿no? Ella no lo esperó, apareció.
Tal vez por un descuido, tal vez porque la pastilla no funcionó en su momento. No se sabe, porque podemos buscarle una respuesta científica, pero Dios lo permitió por algo. ¿Estamos claros? Exacto. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Eso fue Dios el que engendró. Permitió que Sol hoy estuviera engendrando un bebé. Amén. ¿Está? Porque ella no lo buscó. Ahora, ella no tiene ningún derecho de matarlo, porque ella no es Dios. Por favor. Y lamentablemente estamos en un mundo donde se piensan que el ser humano tiene derecho, y eso es humanismo. El enemigo ha trabajado durante tantos años en la mente de las personas que el hombre ha preferido actuar por sí mismo y desechar a Dios. Y piensa que tiene verdades absolutas y es una mentira. Cada vez vamos peor. Amén. Si fuera así como piensan muchos, y hay muchos que piensan ateos, agnósticos, en fin, andaríamos bárbaros. Tendríamos un mundo feliz, un mundo tranquilo, pero el hombre alejado, cada día estamos peor, hay mucha inseguridad, ¿sabes? Hay mucha cosa. ¿Por qué? Porque el hombre elige lo malo. La población del Uruguay se está envejeciendo, no hay nacimientos, son muy mínimos, ¿tá? Los jóvenes hoy por hoy no quieren tener hijos, prefieren tener mascotas y tratarlos como si fueran niños. No significa que a mí las mascotas me encantan y yo soy muy bichera, pero tenemos que ser lógicos, una cosa y otra. Y bueno, nosotros no somos dueños de la vida, y Dios es el que da, Dios es el que quita. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros nos hacemos dueños, las madres que se abortan, las madres que interrumpen embarazo, las madres que pierden un bebé, quedan traumadas. Y vos ya perdiste un hijo. Y eso son cosas que a uno le quedan. Le quedan y no se lo puede sacar. Aparece la culpa, aparece la depresión, aparece un montón de cosas. Mataste a un ser humano. Los médicos, mente científica, no, porque eso en realidad era un coágulo de sangre, se va a formar, no, es una vida que mata, chin, pum, pam, fuera. Es algo que está engendrando dentro de las interrupciones de embarazo, no, por las dudas, pero no. Sí. El médico hoy en día te dice que hasta las 12 semanas podés interrumpir el embarazo. Yo me hice la eco con 7 semanas. Sí. 7 semanas. Y el corazón ya me lo mostraron. 7 semanas y el corazón ya late. Sí. Es increíble. Bueno, entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Tendríamos que cuidar más a las mamás. Tremendo. Jóvenes, a las mamás que nacen. Algunas pobrecitas son violadas, pero bueno, habría que tener más contención por ese lado. Porque no solucionás con abortarle el niño que fue engendrado con una violación. Y lo que queda dentro de la persona, ¿con qué se lo acomoda? Con psiquiatra. Entonces hay cosas que estamos haciendo mal. Muy bien. Seguimos. No. Che, ¿qué vas a hacer vos? Vení acá que estás en el altar. Dale, portate bien. Bueno, entonces seguimos. Etimológicamente, el vocablo santo es kadosh, ¿está? Y en griego, agiaso, ¿está? Santo, kadosh o agiaso. ¿Por qué en hebreo y en griego? Porque en hebreo fue escrito, y arameo fue escrito el Antiguo Testamento, ¿está? Sí. Y el Nuevo Testamento en griego, ¿está? Por eso siempre se hacen esas comparaciones. Vamos a Levítico 20:26, rapidito. Levítico 20:26. La primera que lo encuentre me lo lee. Dale. Fuerte y claro. Así te ven por acá. A ver. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Muy bien. Ahí viene el pastor. Buenas. Papi, yo te puedo molestar con que me traigas el ¿cómo es?
¿Te saludó? Sí, saluda. Muy bien. ¿Cómo andamos? El Dragon Ball, como le decimos. Porque me olvidé del Dragon Ball. A Solange le dijo claro. No. O sea, acá la palabra de Dios en Levítico nos habla clarito de que somos santos, somos apartados. Entonces, cuando alguno se manda una de coboy, perdónenme, ¿no? Se manda alguna, a mí me duele. Porque como que desprecia el llamado de Dios, como que desprecia el hecho de que Dios te apartó para ser santo, que es un privilegio que tenemos. Algunos pecan deliberadamente, yo ya sé eso y lo he visto, y realmente es algo triste, porque Dios te apartó para que fueras santo. Entonces, no al revés. Entonces, el tema es cuando nosotros... Ahí va, muchas gracias. Dragón. Permiso. Sáquenme la botellita, muchas gracias. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que fuimos apartados y quiere Dios santidad. ¿Por qué? Porque el privilegio es que vamos a disfrutar una eternidad con Dios. Entonces hay gente que se ve que todavía no lo tiene claro. Y al no tenerlo claro, perdemos el temor y hacemos cosas y pecamos sin ningún tipo de... Entonces no pensamos en la eternidad, pensamos en el hoy. Y esa es parte del ser finito. Tenemos tenemos que tener 4 dedos frente. Vamos a ponernos a ver. Llegamos a tener 4 dedos frente, dale, mirame vos. No, me entra el tren nomás. Mirame vos. A ver. Mirame vos. Voy a sacar la gorra. Ahí va. Bueno, el que yo llega a soy tener 3 dedos o 2 dedos de frente es porque el cerebro lo tiene así. Entonces, yo tengo cerebro así, patrón, me entran tres nomás. no, Tres nomás. también 4. También Sí, 4. te entran bien. Ah, está. ¿Te subiste las cejas? ¿Subiste el pelo? El tema, ¿saben cuál es? Que no entendieron la magnitud de la redención de Dios y de Jesucristo en sus vidas. Por eso hay gente que sabe que hay cosas que están mal y que no son bíblicas y las hacen igual. Entonces no entendieron, perdónenme la expresión, no entendieron nada. Eso se puede decir falta de temor. Sí, empieza por la falta de temor y la necedad. Son bebés espirituales, no han madurado, no han entendido. Entonces, el hecho es que Dios te está pidiendo ser santo, sed santo, porque yo soy santo. Yo quiero verte con mis ojos, en plenitud. Cuando uno entiende esa parte, todo lo que hoy hablamos de las ofrendas, del diezmo, de todo, de la fidelidad, ¿no? Antes de empezar la clase. Bueno, esas cosas vienen solas, porque todo viene atrás. Esa es la añadidura famosa. Pero nosotros queremos la añadidura y después la plenitud. No, primero hay que buscar la plenitud. Por eso Dios dice que Él es santo y que quiere que nosotros seamos santos. El Señor es santo y exige santidad a su pueblo. Esto está acá. El que no es santo es porque no entendió. ¿Está? Después el Levítico 11:44 habla, puesto que Dios es inmutable y nunca cambia. O sea, si Dios dijo que es santo, va a seguir siendo santo de aquí a la eternidad. Amén. ¿Está? O sea, siempre fue santo, no de aquí a la eternidad. Ya venía siendo santo y sigue siendo santo. Amén. Y seguirá siendo santo. Amén. ¿Está? Y acá en 1 Pedro, a ver, vamos a bichar, vuelve a repetir lo mismo. Por eso a veces hay palabras. Yo les voy a decir algo. El Levítico es un libro bastante duro, porque hay muchos mandatos de Dios en cuanto a Él y su pueblo. ¿Está? Y perdónenme, voy a tirar una bomba acá. A veces con el asunto de los tatuajes y otras cosas, está el Levítico. Y no se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Porque a buen entendedor pocas palabras. No sé si me entendieron. Si entendiste, ya está. No precisa que te esté.
machacando todo el tiempo. ¿No entendiste? Bueno, seguirás en la misma. ¿Estamos entendiendo? Acá, por ejemplo, Primera de Pedro vuelve a repetir. ¿Qué es lo que dice? A ver, ahí en Primera de Pedro 1:15 y 16. Si no, a ver acá creo que lo encontraron. Dale. O en Santiago. No, Primera de Pedro. Pedro. Dale, Bella, dale. Dice, sino como aquel que os llamó en santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Entendieron? Se los tuvo que volver a repetir. A ver, gente, a ver, cabezones, les voy a agarrar, les voy a meter pum, 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 pum. A ver, vamos a abrir esas cabezas y vamos a entendernos, ¿verdad? Dice que así el que lo llamó fue santo, por tanto, nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra forma de vida, si no dejamos de ser santos. O no hemos entendido esa parte. Ahí lo tuvo que repetir porque se ve que eran de dura cerviz, eran porfiados. Y caen, yo ayer le decía a los alumnos, se reían de mí. Digo, ustedes no sé si han visto videos, si han visto la gente sacando las ovejas de adentro del pozo, las termina de sacar de adentro del pozo y el bicho empieza a correr en el campo y se vuelve a caer al pozo. Sí. ¿No han visto eso? Sí. Y las vuelve a sacar del pozo y el bicho sale y ¡bum! Cae de vuelta al pozo. Al final, mijo, te dan ganas de carnearlo. Ahí sí que te dan ganas de carnearlo, ¿me entienden? Es lo mismo que los cachorritos, los perritos. Cuando son chiquitos y andan correteando por todos lados, parece que les das cuerda, ¿viste? Como a los bebés que empiezan a caminar. Pues van derecho al agua, van derecho al peligro y caen para adentro de los pozos, del barro, de lo que sea. Sacás el bicho del cogote para arriba, lo limpiás, lo arreglás y se vuelve a caer y al final tenés que atarlo. Pues si no se va a morir, ¿me entienden? Y entonces es así, la oveja es así. Por eso se nos comparó como oveja. Pues somos porfiados. Pero va a llegar un día que Dios no nos va a sacar del pozo. Nos va a decir, ¿querés estar en el pozo? Seguí. Espera el fin. ¿Verdad? Entonces acá tenemos varias. Tenemos Éxodo, en Éxodo está repetible. Era la presencia de Dios la que santificaba un lugar. Acuérdense cuando Moisés fue a la zarza, ¿tá? No significaba que el lugar donde él estaba apacentando los bichos era santo. No, en el momento que la presencia de Dios apareció en aquel lugar, ahí se volvió santo. Por eso la iglesia es un lugar de santidad. Y la gente no lo ha entendido. Te vienen vestidos de lo que sea, se hacen cualquier cosa, vienen y piensan que esto es un club. Pero el lugar se santifica ¿por qué? Por la presencia de Dios. Y hay que entender eso. El lugar donde estaba Moisés no era que era santo, se santificó en el momento que apareció Dios a través del fuego en la zarza. Por eso le dijo, sacate la sandalia de los pies, porque este lugar es santo. En ese momento se volvió un lugar santo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, gente, es santo. ¿Por qué vos sentís la presencia de Dios cuando entrás? Porque es el lugar donde la presencia de Dios está. ¿Por qué hay gente que entra y no siente nada? Porque vos sos el que estás con tu corazón endurecido. Porque no hay una apertura personal en tu vida. Entonces Dios, vos entrás y yo sé que vos sentís la presencia de Dios. Amén. Porque yo me doy cuenta, y ustedes, no sé, Sí, amén. ustedes sienten la presencia de Dios o no. Yo deseo llegar a la iglesia. Sí, amén. Siento una paz cuando entro. Y vos, Estefa, bueno, cuando uno entra Sí. sintiendo cosas distintas. Sí. A mí me encanta bajar a la iglesia. Hermoso. Es más, para mí vivir en la casa pastoral es como si viviera en la iglesia. Sí, amén. No es lo mismo. ¿Me entiendes? Y estoy, nuestra casa está acá, todo esto es el apartamento. Gracias, Señor. Y se siente esa presencia. Bueno, el Dios es el que santifica el lugar. Por eso en la casa de ustedes, gente, cuando nos invitan a nosotros ir,
y oramos por su casa, oramos por sus lugares, ungimos todo, la presencia de Dios empieza a entrar y sale todo lo que es idolatría, todo lo que es maledicencia. Y Dios empieza a orar en la casa. No es que nosotros llevemos la presencia de Dios. Se vuelve la presencia de Dios cuando uno dice, esta mi casa es para Dios. Acá se va a escuchar música cristiana. Acá se va a tratar los problemas bien. Acá ya no se va a decir malas palabras. Acá ya no. Por ejemplo, miren, yo les voy a dar un ejemplo. Hay una familia que estuvimos hablando y ellos nos dijeron a nosotros que después de que ellos empezaron a creer en Dios y a entregarse a Dios de forma seria, dijeron, ya no tomamos más alcohol. Acá yo ya no permito tomar alcohol. ¿Verdad que el pastor es testigo? No, después de eso acá no se toma más alcohol. O sea, Dios tuvo como tuvo que hacer un rebulicio en la casa para darse cuenta que la santidad tenía que morar en todos los sentidos. Y dice, no, nosotros tomábamos, yo siempre me tomaba alguna. Aparte, el hombre fue liberado de las borracheras porque él decía que él se emborrachaba, tomaba mucho. Después, entonces, hay un montón de cosas que cuando vos dejás que empezás a cambiar, porque la santidad aparece cuando uno decide limpiarse. No, esto para mí no da porque yo estoy mal, y si yo sigo en esta onda, voy a terminar mal, no, voy a cambiar esto. Cuando uno decide, porque uno tiene que decidir. Uno tiene que decidir. ¿No? Entonces cuando uno decide decir, así no puedo seguir viviendo. Hay cosas que tengo que cambiar en mi vida, en la vida entonces la presencia de Dios, cae. Entonces después su casa es un nido de amor, es un nido apacible, cuando está la presencia de Dios. ¿Estamos entendiendo? La idea de la santidad, estoy en el segundo párrafo, la página 65, siempre estuvo estrechamente ligada a la pureza moral. Dios aborrece la maldad, solo se complace en la verdad, bondad y justicia. Por tanto, el robar, el matar, el adulterar, el mentir. El mentir, dice. ¿Cuántos de nosotros hemos mentido? Y pensamos, nadie nos va a descubrir, pero Dios sí lo sabe. Yo me mando un invento, él a veces me dice, sos exagerada, muchacha, ¿viste? O sea, exagerada, que manejás por las montañas, me dice. Igual. ¿Está en Uruguay? Y dice, no sé cómo hacer. Dice, pero el mentir, el murmurar, gurisa. Y decir, a mí nadie me manda, yo voy a hacer esto porque a mí me gusta y yo lo quiero, y pipupar, y se termina. Nadie lo va a saber. Nadie va a saber que ustedes hablan mal de nosotros en su casa. No. Ustedes lo murmuran. No. A ver, yo no estoy diciendo que lo hagan. Pero algunos sí. Yo hablo de ustedes. Nosotros de ustedes hablamos siempre. Nosotros de ustedes sí hablamos. ¿Qué vamos a hablar de ustedes? Habla mal de nosotros. No tenemos tiempo ni para hablar de nosotros. No tenemos tiempo ni para hablar de nosotros y vamos a hablar de ustedes. Qué vergüenza, el escrito de Sol está bien. No, sinceramente el escrito tuyo yo y el de Estefa, yo dije que claro, el tema es el haber hecho el domingo, ella mismo me había dicho, a mí son varios días de. Y el domingo, quiera o no, lo hacemos apurado, porque lo que queremos hacer es terminarlo. Claro, y ahí está el asunto. Bueno, entonces, ¿qué pasa, gurizá? El tema acá es que todo lo que hacemos en casa, primero si lo hacemos, las cosas malas que hacemos en casa, pierde la santidad de Dios. Totalmente. Entonces queda un ambiente distinto, que no es la presencia de Dios. Cuando hay mentira, cuando hay gritería, cuando hay desobediencia, no solo a nuestros padres, sino a la palabra de Dios. Queremos hacer lo que nosotros nos canta y se terminó, a mí nadie me manda. Entonces todo ese tipo de cosas que a Dios no le agrada. Y que Dios no es que se enoje contigo, ni la pastora se enoje contigo, como muchas veces me dice. Yo me entristezco
Claro. Yo me entristezco, yo me quedo mal, me quedo dolida. Y me decepciona, voy a ser sincera, me decepciona, se me cae la estantería, se me cae un ídolo, como dice mí, ¿no? Pero es así. Entonces digo, después se me pasa, pero te queda ese gusto amargo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A Dios le pasa lo mismo y le pasa peor. Porque no es que Dios se enoje y Dios te vaya a castigar y que Dios te rompa el alma, no es eso. Es el hecho de que Dios también se entristece. ¿Está? Cuando nosotros hacemos cosas que... Entonces la santidad de Dios se pierde. Entonces tenemos que cuidar esa santidad. En nuestro hogar, en la iglesia, ¿me entienden? Porque somos apartados. Está duro la lección de hoy, está dura, pero es así. Es así. Ayer yo parecía que estaba predicando, yo estaba haciendo, tengo 8 alumnos allá en el CEP, y parece que le estaba predicando a la iglesia. No. Consejería pastoral. Bueno, dice la palabra, y otros pecados para profanar y contaminar su santo nombre. Nosotros contaminamos, cuando pecamos, contaminamos el nombre de Dios. Acuérdense en el Levítico 10, allá por Levítico, cuando Nadab y Abiú pecaron. Sí. Se dice que ellos eran sacerdotes, se dice que ellos estaban borrachos, ellos tomaban, sí. Ellos pecaban, y eran, miren lo que les voy a decir, ellos eran apartados para Dios, sí. Eran apartados para el servicio de Dios. ¿Tá? Ellos eran sacerdotes del Dios Altísimo, y ellos pecaron. Y cuando fueron a ofrecer fuego extraño, algo que Dios no dijo, Dios no les mandó a hacer, murieron calcinados. ¿Entienden? Sí. Entonces digo, no significa que si hoy te mandás un pecado, vas a morir calcinado, pero sí te van a venir las consecuencias arriba, por lo mínimo que hagas. Después las consecuencias te van a aparecer. De pecado que sea la desobediencia, las cosas que uno hace por rebeldía, porque yo quiero y se terminó, pero de alguna manera se contamina la santidad. No es que te va a venir un fuego del cielo y te va a quemar, pero sí la consecuencia de eso te va a aparecer. Y se los decimos con propiedad porque nos ha pasado. Es que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Sí. Cuando era en la ley, fallabas y... Sí. Es que al principio de la ley y de ellos la habían gracia, sido investidos como sacerdotes. Claro. Ya habían sido investidos. Eran sacerdotes. Sí. Y al principio de la gracia también sucedió algo muy particular con Zafira y con su esposa, Zafira y Aquila. Ellos, Ananías y Zafira, perdón. Sí, Ananías y Zafira. Cuando cuando ellos quisieron engañar a Dios con algo tan sagrado como es el diezmo, que hoy por hoy el diezmo, si los da así, no, primero voy a pagar las cuentas y después voy a dar el diezmo. No funciona así, no, Dios no te va a bendecir. Al contrario, vas a seguir pichuleando todo el tiempo. Te hundís más todavía. Sí, te hundís más en las cuentas. Lo que no gastas en pagar una cuenta, en un remedio o algo, y siempre estás pichuleándola. Y no pagas las cuentas tampoco. Y no pagas cuenta y te atrasás y no. Eso es mentira. Es una mentira del diablo. Y dando también el diezmo con el temor a Dios, porque darlo por obligación tampoco nos sirve. No. Entonces, ¿qué pasa? El tema acá va en el temor a Dios, ¿está? Por ejemplo, Ananías y Zafira engañaron al Espíritu Santo y Dios los cortó. Y está ya en el tiempo de la gracia. Por eso cuidado, no es que Dios te vaya a matar, te venga un rayo, te parta al medio y está. ¿No? Pero las consecuencias de hacer cosas que a Dios no le agrada van a venir. Amén. Eso es inevitable. ¿Tá? Desde el principio, la palabra de Dios dice que Dios creó todo árbol y cada árbol va a dar su fruto y su semilla a su tiempo. Desde el principio estableció Dios esa ley de la cosecha, de la siembra y de la cosecha. Si sembrás mal, vas a cosechar mal.
¿Estamos entendiendo? Eso es bíblico y se cumple. Seguimos, gente. Bueno, acá por ejemplo vemos, que la santidad no debe quedar solamente en la meditación y la observación. La santidad es aplicable. Tenemos que vivir como un pueblo santo y un pueblo consagrado. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo, no solo para aborrecer el pecado que nos asedia, como dice la palabra, ¿no? Sino también para amarle y adorar la hermosura de su santidad. Nuestra vida tiene que ser una alabanza a Dios, gente. Una adoración a nuestro Dios. No podemos nosotros seguir en Babia. ¿Tá? Seguimos con los atributos morales, página 66. Él es justo. Y ahí ya vieron, ahí hay varias formas de la justicia. Él es justo, ¿por qué? Porque Él sostiene con justicia el orden moral del universo, según Génesis 18:25. Todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Él es recto. No, él no va para atrás y para adelante. Hoy hago esto y mañana digo no, voy a hacer otra. No, eso lo hace el hombre. Él no, él sigue. ¿Tá? El término justicia en hebreo es mishpat, una cosa, o mishpat. ¿Tá? Se relaciona con lo judicial y lo legal. Denota el correcto proceder de Dios como juez justo. ¿Están ayunando hoy? Sí, no, como las traje en el auto, capaz que no bajaron en la... Me hubieran dicho y bajaban ahí. O si no, le hubieran dicho, Mariela, vos que venís caminando y te animás a pasar por lo de... Claro. Mariela, no vi, hoy me trae los bizcochos. Por supuesto, hoy no vi la nada. plata y vale. Hoy no vi nada. Toda actividad o accionar divino es recto, puro y es justo. Amén. ¿Tá? Estoy en el tercer párrafo. Dios no juzga según las apariencias. Miren esto qué lindo. Él mira el corazón. Vamos a 1 Samuel 16. Amén. Acuérdense cuando él eligió a David. Justamente yo hablé sobre eso. ¿Saben qué fue lo que pasó cuando él eligió a David? Como ser humano, él podía haber elegido a cualquiera de los hermanos de David, porque eran guerreros, eran fieros. El hombre feo dentro de los hebreos, era un hombre atractivo dentro de su fealdad. O sea, son personas, el judío en sí, son personas de mediana estatura. ¿Tá? El judío, vamos a decir el hebreo, o el judío, o el israelita promedio. Estamos hablando ahora hay mucho, viste, que se han casado con de otras nacionalidades algunos y son descendientes, pero tienen algún tipo de mezcolanza. Pero quiero decir, el hebreo promedio es de mediana estatura, es de tez más bien trigueña, no es blanco como el europeo, ¿tá? Es de cejas negras, es de cabello negro, ¿tá? Es como lo que es más de nariz aguileña, ¿tá? Entonces acá nosotros vemos que tiene la pinta de lo que cuando nosotros vemos a un armenio o a un árabe, ¿tá? O lo que sea, nos damos cuenta por la fisonomía que tiene. La ceja gruesa. Tienen gruesas y negras. Entonces ahí nos damos cuenta que esa persona viene del Medio Oriente, ¿no? Entonces, claro, es importante saber que ellos tienen una fisonomía muy particular. Es como el que viene de África, como el que viene de Asia, ¿tá? Todos ellos tienen una fisonomía particular. El europeo, ¿tá? El indoamericano, ¿tá? La persona africana, ¿tá? De tez negra. Entonces, cada uno tiene una fisonomía distinta. Bueno, el hebreo tiene eso, entonces no era un hombre súper atractivo. ¿Tá? Es más, yo les decía ayer a los hermanos de Seb que el tema es que, cuando, por ejemplo, entre los árabes musulmanes, el hombre no puede ser demasiado hermoso. No puede ser, ¿vieron esos turcos que ustedes ven en las redes sociales, que son unos bombones? Bueno, ese tipo de hombre para los musulmanes
muchos de ellos son expulsados de sus tribus, justamente por ser demasiado bonitos. Porque para ellos el hombre no puede ser tan lindo así, con caras suaves, todo, medio como afeminado, ¿vieron? Entonces no les gusta eso, como que no. Entonces, claro, Samuel vio a los hermanos de David, que eran hombres aguerridos, capaz que eran medios grandes, medios los mudos, no sé cómo eran, pero eran, ¿no? Tenían un temple grande, fieros, ¿no? ¿No? Y entró Isaías a querer presentárselos a todos, pero lo bueno de Samuel fue que él escuchó la voz de Dios y obedeció. Amén. Se dan cuenta qué importante que es, ¿no? A diferencia del ser humano, escuchó la voz de Dios. Amén. Y obedeció. Amén. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, no, pero a vos te falta un hijo. ¡Ah! Allá. Y dice que la palabra, que él era rubio. Él era bonito. Él era un hombre hermoso, era un chiquilín bonito. Y como era bonito, era despreciado. ¿Estamos entendiendo lo que quiero decir? Esa es la cultura. Ah, sí, aquel allá, sí. Tiene un olor, ungedora oveja, tiene Omelí. Y bueno, está así quedé. Y fue ungido rey. Porque Dios no mira, miren lo bueno que es. Dios no mira ¿tá? Las apariencias. ¿Tá? Dios no mira las apariencias. No mira la persona física. Porque Él la creó así, perfecta. No necesita que te pongas más nada. Así como estás es lo que Dios quiere. ¿Me explico? Fue así como te eligió. ¿Tá? Entonces es importante tener en cuenta que Él escogió. ¿Tá? Él no tiene, Él es justo, puro y Él mira el corazón. Él no tiene favoritismo ni hace acepción o diferencia entre las personas. ¿Tá? Él trata, pone igualdad a todos nosotros, a cualquiera, ¿tá? No importa si sos negro, si sos blanco, si sos azul, si sos verde, si sos anaranjado, no importa. Él te ama igual si sos gordito, si sos flaquito, si sos alto, si sos bajo, te ama igual. El tema somos nosotros que no nos queremos a nosotros mismos. Entonces queremos alterar lo que Dios ya ha hecho. ¿Entienden? Ahí está el problema. Entonces Dios nos ama a nosotros. Como expresión de la santidad de Dios y en completa armonía con ella, la justicia tiene dos lados, vamos a entender bien, o dos caras igual que una moneda. Por un lado se halla la ira o el juicio de Dios. Y por otro lado se halla la gracia y la misericordia de Dios. Al ser justo, Dios condena la maldad. Exige el pago justo por el pecado. Eso está en Ezequiel 18. La justicia divina hizo necesaria que Cristo muriera en la cruz por salvarnos a nosotros de todas las maldades y rebeliones. ¿Tá? Miren qué amor tan grande que tiene Dios. Alguien debía pagar. Bueno, Jesucristo lo hizo. Pero su justicia se expresada también en la salvación y la liberación de sus hijos amados. Amén. Dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y cuando estamos hablando de trapo de inmundicia, se los voy a parafrasear a nuestro tiempo. Nuestra justicia es como el algodón con sangre de menstruación. A ver si me entendieron. La toallita con pañal sucio. Nuestra justicia no vale nada. Es una justicia con pecado. Sí. Es una justicia llena de odio, llena de ira, llena de rencores, llena de cosas. Nosotros sí tenemos excepción de personas. Nuestra moral es increíble, ¿no? Nuestra justicia, la razón humana es una porquería. Porque si ustedes miran el mundo y alrededor, ustedes ven en el desastre que nos hemos convertido. Somos un desastre como seres humanos. Toda la humanidad se corrompió.
Entonces no podemos hablar de justicia. La justicia, mismo la justicia nuestra, nuestra sociedad, nuestro Uruguay, un desastre total. Y así va el mundo. Así va el mundo. Solo la misericordia y la gracia divina, mediante el sacrificio expiatorio de Cristo, podía justificar al ser humano y liberarla de las garras del pecado. David era consciente de esta verdad, la cual expresa con espíritu conmovido en el Salmo 51. ¿Tá? Ahí la palabra salvación es una traducción del vocablo hebreo que significa justicia. ¿Vieron? Mishpat. Salvación es una traducción del vocablo hebreo que significa justicia, mishpat. Pero Dios no solo es justo, Él ama la justicia. Y acá en Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Estamos hablando de Jesucristo siempre. Otra cualidad moral que tiene, otro atributo moral que tiene el Señor, que es bueno. Dios es bueno. En el principio de toda la creación fue hecha buena, como una extensión a lo que es la naturaleza divina de Dios. Dice acá en Génesis 1:1, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí fue bueno en gran manera. Me parece que está mal la cita. Vamos a Génesis 1. Porque no fue así, fue después que hizo toda la creación. 1:21. A ver, busquen ahí, donde dice, y vio Dios que todo lo que había hecho fue antes de la creación del hombre. 1:1. Sí. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. A lo último, ¿no? Sí, a lo Claro, último. Claro, El 31. Muy ahí va. bien, 1:31, claro. Me parecía eso. No, es que yo ya lo vi, digo, no porque uno dice otra cosa. Arreglen ahí porque eso está mal, ¿está? Significa que todo lo que Dios hizo estaba bien. El tema fue el hombre. Hizo el hombre con libre albedrío y el hombre eligió lo malo. Y cuando él eligió lo malo, la naturaleza se distorsionó. ¿Está? Pero escúchame. La expresión bueno aquí significa adecuado, bien hecho y afín a los propósitos justos y santos de Dios. Estoy en eso. Lo que Él hizo está bien. No, pero el concepto de él dice. Porque Él es bueno, hizo las cosas buenas. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Después que el hombre se corrompió, se tergiversó todo la naturaleza. Dice que las bestias comían pasto. Y hoy por hoy se comen entre ellos. Sí. Eso fue justamente causa del pecado del hombre y la desobediencia. ¿Vieron las consecuencias de la desobediencia, no? Tremendo. Por eso cuidado cuando desobedecemos y cuando hacemos cosas por rebeldía, ojo, porque viene la consecuencia. Por ser el Dios, un Dios bueno en esencia, todo lo que Él hacía era bueno. Estamos entendiendo, incluyendo la creación. ¿Está? Bien. El término bueno se usa también para describir el carácter moral de Dios. ¿Está? Que se haya inclinado siempre a proceder, ahí está, con bondad y generosidad. Por ser bueno, todo lo que Él hacía, lo hacía con bondad, generosidad y generosidad. ¿Está? Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Él es bueno en esencia. ¿Está? Es bueno con mayúscula. O sea, no hay maldad en el Señor. No existe maldad en Dios, ¿verdad?
Su bondad no puede ser jamás quebrantada. Él no cambia, porque justamente que cuando dice que no cambia, ¿qué significa? Que es un Dios Inmutable. inmutable. Díganlo con voz alta. Si se equivoca, se corrige y ya está. Pensé que me iba a equivocar. Yo me quedé pensando lo que ya me había hablado. Él no cambia o deja de ser bueno por ninguna razón ni circunstancia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias por sobre todas las cosas. ¿Tá? Y sobre todas sus obras. Salmo 145:9. No solo es bueno siempre, sino que todo, incluso con los malos, es bueno. Porque dice la palabra acá, ¿no? Que él hace salir el sol sobre buenos y malos. Si él dijera los malos no se lo merecen, tendrían como los dibujitos, una nube que siempre les está lloviendo arriba de la cabeza, ¿verdad? Y sin embargo Dios en su misericordia hace salir el sol para todos, ¿tá? Y hace llover también sobre los buenos y los malos. Es inmutable, ¿tá? Solo los que confían en las promesas de Dios, ¿tá? Los que pueden percibir y recibir el bien y la bondad divina en todo tiempo, ¿tá? A ver, voy a volver a leer. Pero aunque su bondad se puede apreciar sobre todo y sobre todas las personas, la misma es derramada de una forma especial sobre aquellos que buscan a Dios con corazón sincero. Amén. ¿Tá? Son los que confían en las promesas de Dios, Amén. Los que pueden percibir y recibir el bien y la bondad divina en todo tiempo y circunstancia. Ahí en Nahum, ¿no? Sí. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a todos los que en él confían. Amén. Te conoce, no te podés esconder. Si vos confiás en el Señor, Dios te conoce, te ve. Es que no hay donde esconderse. El Salmo 139 es el Salmo perfecto. Yo recuerdo nuestra pastora Giselle fue la que lo creó a eso y voy a seguir repitiendo hasta el cansancio. Debe de ser una de las adoraciones más hermosas e inspiradas, ¿no? Porque la volvió canción ella, ¿no? O sea, me acuerdo que la hizo acá, y se cantó por muchos años acá en la iglesia. No tengo dónde esconderme. El Salmo 139 te habla bien de la mirada tan profunda de Dios hacia su creación. Amén. Por más que ¿a dónde vamos a escondernos si tu mirada y tus ojos nos están viendo en todo tiempo y en todo lugar donde estemos? No hay lugar donde no podamos escondernos. Fiel, Dios es fiel. Página 68. Dios es fiel y es digno de confianza. Yo ayer le decía a los alumnos de SEB que yo no soy de tener muchos amigos. Él sí, él gracias a Dios tiene amigos por todos lados y hasta Salvador lo llaman. Ayer yo hablaba de eso. Digo, lo llaman Salvador Noé, le digo, cuando alguno está con problemas de algún manual o algún libro de instituto y no lo tiene, o alguna pregunta o algo, ¿viste? Y dicen, vamos a Salvador Noé que nos ayuda. Pero yo ya no tengo eso. Yo soy de muy poco. Sí, dale. No, salvaste. Bueno, entonces acá vemos que Dios es fiel, ¿está? Muy bien, es digno de confianza. Acá en Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ninguno llegamos a 1000 generaciones. O sea, sí, podemos llegar. Depende de si tenemos hijos, si no cortamos ¿no? Pero podemos llegar a tener 1000 generaciones, o sea, hijos y los hijos de nuestros hijos, 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 ¿está? Dios guarda, ¿está? Dios guarda. Hijos. Sí, entonces Sí. nosotros vemos que la Nunca bondad había- de Dios no se termina. ¿Qué quiere decir? Que la fidelidad de Dios no se termina. Los infieles somos nosotros.
Te dejé el papel higiénico para tu madre. Para que vaya. Ah, sí, ya lo llevo. ¿Me lo pusiste en el auto? Ah, bien. Entonces, acá nosotros vemos que la fidelidad de Dios es por sobre todas las cosas. Dios es fiel. Fiel, fiel, fiel. Nosotros somos quienes le fallamos a Dios. Y Él es tan bueno. Dios es tan lindo. Acá, por ejemplo, el profeta Isaías afirma que los consejos del Santo de Israel son verdad y firmeza. Emuná y Omen, que literalmente significa son fieles y seguros. Fidelidad y seguridad. ¿Está? Es también Isaías que exalta la fidelidad de las promesas divinas, al decir, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Dios permanece siempre porque Dios es inmutable y eterno. ¿Está? Acá, por ejemplo, también en Apocalipsis 19:11 dice que Él jamás fallará y jamás dejará de ser fiel, pues sería negar su personalidad. Es por ello que la fidelidad de Dios, además de ser inquebrantable, es impregnada de preciosa e invariable misericordia. ¡Wow! Porque nunca decayeron sus misericordias, dice su palabra, y nuevas son cada día y grande es su fidelidad. Está en Lamentaciones 3:22. Él es veraz. Página 69. El término es muy similar al visto anteriormente, ambas palabras y verdad, fidelidad, emet y emuná, ¿está? Expresan el mismo concepto hebreo desde los ángulos diferentes sobre la naturaleza santa e inmutable de Dios. Él es veraz, Dios es veraz, es fiel y verdadero. Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿está? Todo lo que Dios hace y dice es verdad, por eso es veraz, porque es verdadero. Él dice la verdad, Él no miente, Él es la verdad absoluta. ¿Tá? Su palabra es verdad. ¿Tá? Sus testimonios son fieles y sus promesas no pueden ser invalidadas, jamás. Lo que Dios promete lo cumple, gente. ¿Tá? Los hijos de Dios tenemos la certeza y la convicción de que toda la Sagrada Escritura se va a cumplir, por cuanto ella es revelación de aquel que es verdadero y fiel. La verdad de su palabra es en Jesucristo, la verdad encarnada, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Tá? Dios no miente ni mentirá jamás. El tema es creer que sus promesas se cumplan. ¿Y saben qué? Depende de nuestra medida de fe. Sí. Si nosotros no tenemos fe de que Dios va a cumplir sus promesas, no las va a cumplir. Tenemos que tener fe y saber que Dios va a cumplir sus promesas. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dicho, tú y tu casa serán salvos? Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Habla de tu casa, de tu hogar y habla de tu familia. Sí, podemos expandernos un poquito más. ¿Y por qué tu familia no está en la iglesia? Porque hay un tema de fe nuestra. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Somos nosotros los que no tenemos suficiente fe como para creer que Dios va a salvar. ¿Estamos entendiendo? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. ¿Tá? La fe es repartida por Dios. No es nuestra la fe. ¿Tá? Sirve para tener una evaluación sensata de uno mismo y evitar el orgullo. Eso no está ahí. Lo escribí yo. ¿Tá? Entonces es muy importante saber que es Dios el que coloca fe y nosotros hacemos acrecentar nuestra fe. ¿Por qué?
La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando hablamos de oír, no es venir solamente los domingos a escuchar lo que el pastor predica. Tenemos que aplicar lo que se nos enseña. ¿Está? Bien, Dios es paciente. Dios es tardo para la ira. Él demora en enojarse, aún teniendo motivos y razones para hacerlo. Si no fuera paciente, más de uno de nosotros hubiéramos muerto, calcinados, ya. Yo ya estaría hace años calcinada. ¿Entienden? Pero Dios en su amor me mantuvo viva. ¿Está? Él demora, aún teniendo motivos. Dios puede soportar mucho, según Romanos 9:22. Únicamente Él es rico en paciencia. Nosotros no podríamos tener la paciencia que Él tiene. No. Esta característica de Dios fue manifestada por primera vez en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron desobedeciéndole. ¿Está? Él pudo destruir la raza humana ahí nomás. Los mataba a los dos y ya está. Hacía de nuevo otro hombre y otra mujer. Era más fácil para nosotros. Ya. ¿Verdad? Pero tuvo paciencia. ¿Verdad? En tiempos de Noé lo mismo. Arrasó con la tierra y con el pecado. Pero volvieron a pecar. Sí. Hicieron la torre Babel, se pusieron a bobear. Sodoma y Gomorra. Y si quiere arrasar con los seres humanos, lo puede hacer, si quiere. Y puede hacer otros seres humanos. Pero mientras siga haciéndolo con libre albedrío, el hombre siempre se va a inclinar por el mal. Entonces tiene paciencia el Señor. La paciencia de Dios es grande, aunque tiene un límite. Escuchen esto. El juicio del diluvio y el castigo de Sodoma y Gomorra son prueba de todo ello. Aún hoy Dios sigue teniendo paciencia y sigue esperando que los hombres se vuelvan a Él para perdón y salvación, según segunda de Pedro 3:15. El Señor no retarda su promesa, dice esa palabra. Algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro 3:9. En cuanto a nosotros, la paciencia es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo, no es que sea un fruto. Acá estamos mal, porque cuando hablamos del fruto del Espíritu es un fruto. ¿Está? No habla de que tenemos los frutos. Si ustedes leen ahí, se van a dar cuenta del Espíritu Santo. Todo cristiano necesita de la paciencia, ¿para qué? Para correr victorioso hasta la meta. Si no tenemos paciencia, Dios no puede hacer nada. Nadie puede ni nadie puede ignorar que es necesaria la paciencia, ¿está? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa, dice Hebreos 10:36. Tenemos que ser pacientes aunque no nos guste. Es lo que hay. Tenemos que tener paciencia hasta la venida de Cristo, que no viene nunca. Y vos querés ir al cielo, así se terminan todos los líos acá. ¿Verdad? Pero bueno, está. Tenemos que ser pacientes. El amor. Acá habla de un atributo muy especial. La Biblia enseña que Dios es amor, la esencia entera de Dios, página 70. Revela tanto la esencia de Dios como también la realidad o veracidad del cristianismo que vive cada persona. Ya que el que no ama, dice la palabra, no ha conocido a Dios. Si vos no amás, no conocís a Dios. Si vos no, a ver, No, exacto. no ama a Dios. ¿Está? El amor no se halla en ninguna religión ni ninguna denominación. Puede ser católico, puede ser bautista, puede ser pentecostal, puede ser adventista. El amor es para todos. Puede ser protestante. Bueno, nosotros estamos dentro de los protestantes. ¿Está? No, es Dios es amor. El amor de Dios, que es el amor que en griego se dice ágape, no excluye a nadie.
Dios ama a toda la humanidad negada. ¿Está? La máxima expresión o manifestación de su amor fue el haber enviado a Jesucristo a morir por nosotros, gente. A ver, ¿quién de ustedes manda a su hijo a una cruz por un borracho, por un drogadicto, por un chorro, por un violador? Nadie hace eso, pero Dios sí lo hizo. ¿Está? De tal manera, dice acá en Juan 3:16, amó Dios al mundo. Se refiere a la cualidad particular del amor divino que en palabras de Orton fue un autor de libro, ¿verdad? Que dice que se refiere, ¿está? Es un amor manifestado en base de dar con sacrificio. ¿Está? Él sacrificó. No fue porque nosotros le amamos. Miren qué importante. Vamos a decir así, Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros, pero no fue porque nosotros amáramos a Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad. La tenemos muy limitada. Fue por el amor de Dios hacia nosotros que mandó a su Hijo unigénito. ¿Estamos entendiendo esa parte? Amén. El amor fue el de Dios para salvación y murió una muerte terrible, una muerte en cruz. Dios nos ama. Y sabe que Él nos ama de 3 maneras impresionantes. Dice acá en el 1, 2, 3, 4, en el 5º párrafo de la página 71, que Dios nos ama con alegría. ¿A quiénes? A los que somos hijos fieles de Dios. Amén. A los que somos fieles, a los que siguen el buen camino de Dios. ¿Está? Y los que viven una vida con dignidad. Amén. Y dice que él, miren, ama con dolor cuando sus hijos escogen pecar. Escogen hacer cosas que a Dios no le gustan. Y dice que con profundo dolor a la humanidad que se está perdiendo. Aquellos que viven en pecado y rebeldía y que se van camino al infierno. ¿Se dan cuenta? Esas 3 formas de amor Dios tiene. Es algo, son maneras distintas que Él tiene de amar. Son 3 maneras distintas muy, muy especiales. Es curioso la forma en que Dios nos ama. Es que siendo padre también ama como con el amor de una madre. Amén. Él es padre y madre. ¿Está? Él es compasivo y misericordioso. La compasión y la misericordia son como hermanitas gemelas o mellizas, porque van una al lado de la otra. Se complementan, alcanzando metas en común. ¿Da? Es casi imposible hablar de la compasión sin hablar de la misericordia, o viceversa. ¿Entienden? Esto estoy acá en lo último. Aún así, cada una de ellas es especial a su modo. Dios es compasivo y misericordioso. La compasión es un sentimiento de ternura y a su vez de dolor al ver la necesidad y el sufrimiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo compasión de las multitudes allá por Mateo 9:36? Y acá, y sanó muchos enfermos, página 72. Y la misericordia, que en hebreo es esed, ¿tá? Es la bondad y el amor inquebrantable de Dios, que lleva a ayudar al necesitado, a aquel que muchas veces no es merecedor. Muchas veces aquel que no es merecedor de ayuda, Dios igual tiene compasión y misericordia. Por su compasión y por su misericordia, Dios ha provisto el perdón y la salvación mediante Jesucristo a la humanidad pecadora. Amén. Si tendría amor, misericordia, compasión. Él nos ama en toda su esencia. Él nos ama, nos cuida. La compasión y la misericordia en Dios son atributos, ¿tá? Y en el hombre son virtudes. ¿Tá? Estoy en la página 72 al final. El Señor espera que su pueblo, que ha gustado de su compasión y misericordia, también nosotros nos mostremos compasivos y misericordiosos
frente a la necesidad del prójimo. Él espera que nosotros también, como cristianos, seamos misericordiosos. Bien, vamos a la lección 8, página 73, y habla de la Trinidad Divina. Esta es complicada, así que vamos a poner atención. La Trinidad, ¿quieren ir al baño o algo o está bien así? La Trinidad... Yo estoy en el baño. Bueno, vamos a la Trinidad de Dios. Página 73. Esta es difícil, esta es un poquito más entreverijada, pero tenemos que aprenderla bien. Lo tenemos que aprender a tener claro. La Trinidad es una doctrina claramente revelada en la palabra de Dios, ¿no? La Escritura nos enseña que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. No es que existan tres dioses, sino que en esos tres hay un único Dios verdadero. ¿Está? A la luz de la palabra vamos a estudiar la doctrina de la Trinidad. También podemos decir que la Trinidad es un tema conflictivo. ¿Está? Es un tema conflictivo. Y también es un tema de fe. ¿Está? Aunque veremos algunas ilustraciones y analogías, pero es un tema de fe. Página 74. La Trinidad en la historia de la Iglesia. Bueno, desde los comienzos del cristianismo, la doctrina de la Trinidad era creída y era aceptada por fe en toda la Iglesia de Cristo. ¿Está? Dicha doctrina era una enseñanza implícita, era obligatoria, era única en la fe inamovible, en la fe de los creyentes. ¿Está? Todo recién convertido era bautizado por mandato del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Santa Trinidad. ¿Está? Como dice acá en Mateo 28, cuando Dios nos manda la última comisión, y por tanto ir, ¿está? Y hacer discípulos a todas las naciones, van bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Santa Trinidad. Pero resulta que para el año 70 ya circulaban entre los hermanos los evangelios, tanto los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Los cuales ya tenían la enseñanza y la predicación de la Santa Trinidad. ¿Está? Vamos a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a ir leyéndola. A ver, a Mariela, búscame Marcos 1, del 9 al 11, Sol, Mateo 3, del 13 al 17, Estefa, Lucas 3, 21 y 22. Rapidito, ¿está? Aquí ya vemos. De igual manera dan testimonio en las epístolas de San Pablo. Y ahí, Karen, buscame 2 Corintios 13, 14. Igual está acá en el manual, pero búscalo ahí. ¿Cómo se llama la nena? Catalina, ¿te calmas? Jugá con tus chiches, bella. Bien. ¿Qué dice Marcos 1, 9 al 11? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía el agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea que vemos que en el bautismo de Jesús se presentó toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a leer Marcos 3, 13 al 17. Mateo, perdón. Mateo 3, del 13 al 17. Dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como la paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. A ver si se ve bien Sí. Bueno, ¿qué dice ahí en Lucas 3?
Dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo, muy amado, y me das gran gozo. Muy bien. ¿Y qué dice 2 Corintios 13, 14? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. O sea, acá estamos hablando que en varias oportunidades la Trinidad se presenta. En el bautismo de agua del Señor se presentó y entonces también en 2 Corintios lo vemos, ¿está? Acá vemos también, en todo el Nuevo Testamento fue completado, el Nuevo Testamento fue completado allá por el año 100 después de Cristo, ¿no? De cada forma unánime se enseñó sobre la Trinidad Divina y el credo apostólico, ¿tá? Del primer siglo después de Cristo. O sea, los primeros apóstoles creyeron y confirman esta verdad, ¿tá? Pero resulta que en los siglos 3 y 4, cuando ahí empieza una controversia que amenazó, ¿tá?, la fe doctrinal de la iglesia. Aparecieron dos personas, ¿tá? Sabelino y apareció, ¿cómo es? El arrianismo y el apareció Arrio y apareció Sabeliano, ¿no? Aparecieron con ciertas doctrinas, ¿tá? Sabelianismo se llama y arrianismo. Por ejemplo, Sabelio, el sabelianismo, negaba que existieran 3 personas en la Trinidad, ¿tá? Él decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran solo 3 modos o 3 aspectos de Dios, como que Dios se disfrazaba, o se personificaba en 3 cosas distintas, ¿tá? Así como el sol es brillante, caliente y redondo. Esta postura fue recogida más tarde por la secta moderna Solo Jesús, ¿tá? Porque hay una secta, ¿tá? La iglesia rechazó esta confusa y antibíblica absurda posición del sabelianismo, ¿tá? Pasajes como Marcos 1:9, Mateo 3 y todo eso, donde aparecen las 3 personas de la Trinidad, ¿tá? Que fue más bien en el bautismo del Señor, ¿no? Y aparecieron al mismo tiempo. Prueban lo contrario. Pasajes como Juan 4, del 9 al 13, serían totalmente incomprensibles y absurdos, ¿tá? Porque Jesús habla, vamos a leerlo. ¿Qué dice el 14, Juan 14, 9, 13, del 9 al 13? Que la primera que lo encuentre me lo lee. Porque, ¿qué pasa? A ver, ¿qué dice ahí? Dale. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Él me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices, tú muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí de otra manera. Creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Muy bien, o sea que ahí demuestra parte de la Trinidad de Dios, ¿está? Porque nosotros tenemos que entender que Jesucristo y el Padre uno eran, ¿está? No era Jesús por un lado y Dios por el otro, Dios Padre por el otro, era uno. Yo, en la manifestación de la Trinidad, o sea, la manifestación de Dios en todos los tiempos, Dios cuando creó, Él mismo dijo, hagamos al hombre. O sea, ya estaba la Trinidad formada. ¿Está? Jesús vino en forma de carne, o sea, Dios vino en forma de ser humano para demostrar al hombre, por ejemplo, su gran amor y su sacrificio hacia la humanidad. ¿Está? Entonces, Tertuliano, defensor de la ortodoxia, ¿no? O sea, fue defensor de todo lo que es
la Trinidad, ¿verdad? Ortodoxia, vamos a ver lo que es ortodoxia. Para ser más claras, para no. ¿Tá? Ortodoxia es la adhesión, la fidelidad de las doctrinas, ¿tá? La fidelidad a los dogmas y principios bíblicos, ¿tá? O sea, la ortodoxia lo que hacía era defender, ¿tá? Todo lo que son las doctrinas bíblicas, ¿tá? Los dogmas, la conformidad y la adhesión, la fidelidad, ¿tá? Proviene del griego orthos, ¿tá? Que es de ortos, ¿tá? Orthos, que significa recto, y doxia o doxa, que significa enseñanza o opinión. O sea que ortodoxia significa enseñanza recta. ¿Estamos entendiendo? Bien. Entonces, Tertuliano, defensor de esta enseñanza, ¿no? Fue el primero en utilizar el término Trinidad. Comentó con ironía sobre Praexo, un defensor del sabelianismo, que el tal hizo volar el Paracleto y crucificó al Padre. O sea, Paracleto es el Espíritu Santo, ¿no? La herejía sabelianista fue condenada y repudiada, ¿tá? Y Sabelio fue expulsado de la iglesia. Amén. Estamos hablando de épocas muy duras, ¿no? Porque era una controversia. Y después apareció Arrio. Arrio era de Alejandría, ¿tá? Que era una ciudad muy influenciada por el helenismo. El helenismo viene a ser los griegos, ¿tá? Y bueno, y justamente negó la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo. Él decía que el Padre era superior, era el Dios, pero Jesucristo y el Espíritu Santo eran inferiores. ¿Estamos entendiendo? ¿Tá? Inclusive hablaba que Jesús no era eterno, ¿tá? Sino que había sido creado y tuvo principio, por tanto no era igual a Dios. Y aunque Arrio en sus declaraciones, ¿tá? Era por conservar el monoteísmo, ¿tá? Y decía que Jesús, aunque fue creado, merecía recibir una gloria y adoración como si fuera Dios, ¿tá? Su teología era totalmente opuesta a la enseñanza del Nuevo Testamento que declara y reclama y proclama la divinidad y eternidad de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Tá? Y bueno, justamente el obispo en esa ciudad, que viene a ser lo que nosotros hoy hablamos del presbítero, ¿tá? De esa ciudad, se opuso a esta herejía, ¿tá? Y bueno, y Arrio era muy poderoso, tenía mucha plata, entonces tuvo muchos adeptos. Pero al final tuvieron que hacer un montón de ¿cómo es que se dice? Tuvieron que hacer reuniones y cosas y presentar cartas y todo eso, hasta que por fin esa doctrina que decía Arrio quedó desacreditada. Gracias a Dios, ¿no? Hubo un famoso concilio de Niceas que fue realizado en el 325 después de Cristo, y del lado de la ortodoxia afortunadamente se hallaba un célebre pensador y gigante de la fe que se llamaba Atanasio de Alejandría. Era un cristiano noble y de firmes convicciones, a pesar de que sostuvo que lo persiguieron, ¿tá? Y fue enviado al exilio. El hijo era asistido por la verdad, y con gran celo Atanasio sostuvo que Jesús, el hijo, era de la misma esencia que el Padre. ¿Tá? Al mismo tiempo que afirmaba no estar diciendo nada nuevo, sino defendiendo lo que siempre se había sido la fe de la iglesia. La ortodoxia triunfó y Atanasio logró que la iglesia condenase y hiciese pedazos, ¿tá? Las filosofías y las enseñanzas de Arrio, ¿tá? Y crearon un credo niceno, que es el credo que hasta hoy los católicos repiten, y les digo porque yo lo hacía cuando era chiquita, ¿tá? Crearon un credo que dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Esto es una oración que repiten los católicos, ¿tá?
Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre ante todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, verdadero Dios, el verdadero Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, encarnado en la Virgen María, por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá otra vez en gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, ¿tá? Y que habló por los profetas y creo en la Santa Iglesia Universal y la Apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Eso es una oración que tiene sus variaciones en cuanto al credo católico, ¿tá? Pero esa fue la oración que se hizo, fue el credo niceno que le llaman, que se fue en la asamblea en ese concilio, ¿tá? El credo de Atanasio fue redactado posteriormente en el siglo V después de Cristo y la teología de Agustín de Hipona desarrollaron y profundizaron la doctrina de la Trinidad. Aún hoy, la doctrina de la Trinidad todavía está en conflicto. Doctrina de la Trinidad, tema 2, página 76. ¿Estamos bien? ¿Qué horas son? 11, puede ser que 11 menos 20 o 10. Me parecía. Dios es trino, triuno, trino y uno. El Dios único y verdadero existen tres personas distintas e identificables, que comparten una misma esencia y naturaleza en una unidad perfecta e indivisible. Los tres son una misma sustancia y constituyen un solo ser, único y eterno. ¿Tá? Algunos que cuestionan esta doctrina arguyen que el vocablo Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento. Y es cierto, no aparece, ya que dicho término teológico fue elaborado más tarde para describir la Trinidad. ¿Tá? El misterio de la Trinidad, página 77. La Trinidad en realidad es un misterio. La misma es inexplicable en términos de comprensión humana. ¿Tá? Estamos hablando de un Dios eterno, infinito, inescrutable e incomprensible en su naturaleza y esencia. Las palabras de Sofar encajan muy bien aquí. Sofar era uno de los amigos de, si no me equivoco, de Job, ¿no? Cuando dicen, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Dios Todopoderoso. Sí, anda tranquila, ¿tá? Aunque es posible, tal y como la Iglesia lo ha hecho, formular la doctrina en términos teológicos que preserven la verdad escritural fue el error, y evitar así toda desviación en cualquier sentido. La Trinidad resulta incomprensible para la mente humana o natural. Solo mediante la receta del apóstol Pablo podemos recibir esta verdad. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:13. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, tenemos que creer en la Trinidad divina por fe. ¿Estamos? Y no cuestionarla con nuestro razonamiento humano. ¿Está? Sin embargo, puesto que la doctrina de la Trinidad se basa en citas bíblicas claras, la razón debe callar en este punto. Y nosotros tenemos que creer. ¿Puedo decir un punto acá? Sí. En la parte de cuando Dios dice en la creación hagamos, está hablando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ese detalle nunca me había dado cuenta. Sí, hagamos. Que ya estaba la Trinidad. Sí, ya estaba, claro. Jesús fue testigo de la creación y el Espíritu Santo también. Dice que el Espíritu Santo ya estaba por encima de las aguas. Ya la Trinidad ya estaba actuando. ¿Tá? La fe no es contraria a la razón, pero sí es superior a ella.
Nosotros tenemos que tener más fe que razón. Amén. Porque hay misterios en la Biblia que algún día van a ser revelados, ¿verdad? Y el hecho de que no entendamos algo no significa que eso no sea verdad. ¿Está? O sea, realidad. Exacto. El cristiano genuino no anda por vista, dice la palabra, sino apoyado, y tampoco anda apoyado en su entendimiento, pero camina por fe y se apoya en la fidedigna revelación del Señor, como dice acá en Habacuc: he aquí que aquel cuya alma no es recta será orgulloso, mas el justo por la fe vivirá. Todo se basa en fe. Acuérdense, por ejemplo, del maná. Uno se pone a pensar, ¿y de dónde salió ese alimento? Cayó del cielo, Dios lo hizo. Y bueno, hay que creerlo. ¿Entienden? Y fue alimentado el pueblo por 40 años. Cuando se detuvo el sol, cuando estaban en guerra, ¿se acuerdan? Cuando estaban en batalla, que Josué tenía que vencer. ¿Qué pasó? Dejó de girar la tierra. ¿Y cómo se explica esto? Y el mar quedó tranquilo, porque el mar porque justamente las mareas, todo, podía haber habido como una distorsión. Y sin embargo, no pasó nada. ¿Estamos entendiendo? Amén. Fue un milagro, fue la mano de Dios, y es algo que no podemos entender. ¿Está? Nosotros otra cosa que no entendemos, ¿cómo un gusano que nos da asco y le ponemos la pata arriba, que no deberíamos de matarlo, pero bueno, todo lo desconocido para nosotros es raro y todo lo que es desconocido o raro lo matamos? Eso es algo de la mente humana. Yo no mato a los gusanos. ¿Por qué? Porque yo sé que se transforman en mariposas, y las mariposas se están extinguiendo. ¿No se dieron cuenta de ese detalle? Por toda la fumigación que se hace. Porque se come la oruga, come plantas. Pero sin embargo, como nosotros de una oruga tan fea y que nosotros, ¡ay, qué asco, un gusano! Y nos ponemos a bobear por un pobre bicho muchas veces inofensivo. Si tiene pelos es para defenderse, porque él no ataca, se defiende. Cuando vas a tocarlo, evidente, te va a pinchar. Y lógico, tiene que tener una forma de defenderse. Es como el cardo, como las espinas. ¿Está? Según el hombre y la ciencia va a haber una evolución muy fuerte. Los animales se van a transformar. Los mosquitos y las moscas ya son inmunes a los venenos. Sí. Entonces va a haber una transformación. ¿Por qué? Porque el hombre mismo está causando toda esa metamorfosis. Va a llegar un momento que los gusanos nos van a morder. Uno se mata la risa, pero a ver. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no van a querer que nosotros los matemos, se van a defender. ¿Entienden a lo que voy? Un animal no puede agarrar un arma y pegarnos un tiro, pero va a evolucionar de una manera mucho más grotesca. Porque de alguna manera se tienen que defender. Y bueno, y Dios esas cosas las ve. Y lamentablemente ya vemos que hay cosas que se están evolucionando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos un gusano tan horrible, tan asqueroso, pero ese mismo gusano se transforma en mariposa y les quedamos encantados. Ay, mira qué linda la mariposa. Vamos a sacarle una foto y ahí empiezan. Pero al gusano nadie le saca foto. ¿Estamos entendiendo? Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y sin embargo son misterios de Dios. ¿Verdad? Que nosotros deberíamos de ser un poco más relativos. Yo agarro los gusanitos en una hojita y los pongo ahí en el pastito o en algún lugar. Pero yo no los mato. Dios es real, es incomprensible en su esencia. Y debemos aprender a caminar de su mano, aunque no podamos comprenderle totalmente. Ahora vamos al 78. La pluralidad y la unidad de la Santa Trinidad ha existido eternamente. Los tres son inseparables, formando una unidad perfecta. En la Trinidad no hay envidias ni celos. Son santos, hay santidad pura. ¿Tá? Y siempre concuerdan y cooperan mutuamente en los propósitos que vivimos, ¿tá? Y también divinos y eternos. ¿Tá? Cada operación o trato divino, vemos las tres personas de la Trinidad que cooperan mutuamente. Y acá nosotros vemos
A ver si se ve. ¿Está? Acá vemos en la primera parte. Acá la primera parte, el Antiguo Testamento. ¿Está? Acá son los tres. 1, 2 y 3. Y forman a Dios. ¿Se dan cuenta? La esencia. ¿Está? Aparece el Padre. Es el Creador. ¿Está? Padre, Hijo y Espíritu Santo forman Dios. En el Nuevo Testamento, cuando aparece Jesús, ¿está? Aparece la Trinidad. Acá tenemos la Trinidad, la creación, que fue el Padre. La Trinidad, la salvación, que vino el Hijo. ¿Está? Vino a salvar, vino a redimirnos. ¿Está? Padre, Hijo y Espíritu Santo forman Dios. ¿Estamos entendiendo? Y luego tenemos la Trinidad de la santificación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Está? Que es el santificador. Que forman Dios. ¿Está? Es lo que nosotros hoy estamos experimentando. La gracia. Estamos dentro de lo que es la Trinidad de la santificación. El Padre es el creador de todas las cosas. El Hijo es el redentor y el salvador de la humanidad. Y el Espíritu Santo es el santificador y quien imparte o reparte santidad a todos los seres humanos, a los hijos de Dios más que nada. La Trinidad en el Antiguo Testamento. Ya estamos terminando. La Trinidad es enseñada en el Antiguo Testamento de una forma implícita. No existe enseñanza clara y directa tal como la hallamos en el Nuevo Testamento. ¿Está? Hay tres posibles razones. Primero, que Dios quería guardar a Israel del politeísmo y la idolatría. Si Él decía que había Padre, Hijo y Espíritu Santo, los israelitas eran tan politeístas, ¿tá? Que iban a adorar al Hijo por un lado, al Padre por el otro y al Espíritu Santo por el otro. Entonces Dios dijo, no, Dios, hay un Dios, soy yo. ¿Tá? O sea que el entendimiento de los israelitas, ¿tá? Porque ¿qué pasa? Ellos estaban rodeados de politeísmo. No se olviden que ellos vinieron de una nación politeísta, porque los egipcios adoraban hasta el perro, el gato, todo adoraban. El chacal, el pájaro, el ibis era como una especie de ave, ¿tá? También lo adoraban. La vaca adoraban, los toros, ¿me entienden? ¿Tá? El gato era un dios digamos, doméstico, un dios de la casa. ¿Tá? Entonces hay un montón, adoraban todo el bicherío que encontraban en el lugar, hasta los cocodrilos adoraban. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa, gente? y todavía cuando ellos cruzaron el Mar Rojo y el río Jordán, perdón, habían pueblos alrededor de ellos, los moabitas, todo. Los filisteos, había de todo un poco por ahí, ¿todo? Los jebuseos, bueno, todos ellos, eran todos politeístas, entonces tenían aquello de que se contagiaban con sus vecinos. Entonces Dios se presentó como monoteísta, ¿tá? Como en un solo Dios. También, ¿por qué otro? Israel no estaba preparado para la revelación de la Trinidad Divina, por el problema del politeísmo. Y tercero, la revelación de Dios es progresiva en la Escritura. No olvidemos que aún en los tiempos de Jesús los judíos no entendían mucho a los profetas que decían que el Mesías iba a morir y a la vez también iba a reinar y vivir para siempre. Entonces había como un cortocircuito adentro de la cabeza de los israelitas. Entonces, ¿qué pasa? Dios todo esto lo fue revelando de forma progresiva hasta que lo podamos entender. Aún hoy los israelitas no lo aceptan. Solo los que somos gentiles hemos aceptado esta verdad. ¿Tá? El nombre Elohim, por ejemplo, es un plural. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? ¿Tá? Es el primer nombre de Dios mencionado en la Biblia. Y se halla en plural y literalmente significa dioses. ¿Tá? Lo que quería enseñar, lo que estaría enseñando esta pluralidad eran las personas de la deidad. Explicaría por qué Dios dice hagamos, que es lo que tú preguntas.
al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso está en Génesis 1:26. ¿Con quién habló entonces Dios Padre? Evidente, con el Hijo y con el Espíritu Santo, quienes también participaron de la creación. ¿Está? Jehová, la segunda evidencia es que del Dios Trino es uno, es el texto cuando ahí dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová Dios nuestro, Jehová uno es. El vocablo hebreo para uno es ejad, ¿ah? Que puede usarse para mencionar esta unidad compuesta. Al hablar del hombre y la mujer, por ejemplo, una vez que ellos se juntan, forman una sola persona. ¿Entendieron? Son uno, dice. ¿Está? Bien. Ejad es el tiempo de Elohim, dioses, que llevaría necesariamente a la conclusión de que Dios es único y verdadero y existe pluralidad entre estas personas. Otra clara alusión a la Trinidad divina es el ángel de Jehová, que se identifica como Dios y habla como Dios. ¿Está? Se le compara con Dios mismo y tiene el rostro de Dios. Y ahí tienen una cantidad de citas bíblicas que las pueden leer. Tenemos varias citas bíblicas que mencionan a las tres personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo, ¿tá? Que es el Mesías divino, y al Espíritu Santo de Dios. ¿Está? Ahí tenemos pasajes donde aparecen juntos. Vamos a mirar Isaías 63, 7. Y ya terminamos. Siete al 10. El primero, ¿quién lo encontró? Vamos, lea. Sí, 63:7. Dale. Me pareció que lo había encontrado Estefa. Y claro, te estoy diciendo hace rato. Nos vamos a las 12 de la mañana. ¿Hasta cuál? Hasta el 10. Dale. Dice, hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y amor. Él dijo, ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme, y se convirtió en su salvador. Cuando ellos sufrían, él también sufrió, y él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. ¿Se dan cuenta que ahí reveló la Trinidad? Amén. Habló del Padre, habló del Hijo, ¿está? Y habló del Espíritu de Dios. Amén. ¿Entendieron? ¿Está? Es muy importante tener en cuenta eso. La Trinidad en el Nuevo Testamento, acá ya es más conocida la Trinidad. ¿Tá? Las tres personas de la deidad aparecen claramente identificadas y al mismo tiempo que se reconoce que solo existe un único Dios verdadero, y ahí lo podemos ver en varias citas bíblicas también. Los cristianos de la iglesia primitiva, así como judíos como gentiles, creían en un solo Dios, pero al mismo tiempo reconocían a Jesús, su Hijo unigénito, como igualmente divino que el Padre y digno de ser adorado. ¿Se dan cuenta de esto? Ellos sabían que el Espíritu de Dios también, que moraba en ellos y les guiaba toda verdad, era divino y eterno. O sea que todos ellos, los tres, son dignos de adoración, en uno, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, a toda la iglesia, la unidad, divinidad y eternidad de las tres personas que habitan en un único Dios verdadero. Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahí estamos hablando de aquellas citas bíblicas que vimos en los tres evangelios sinópticos, ¿tá? Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Tá? Se presentó
la Trinidad en el momento del bautismo, ¿no? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4, 6. Y acá nosotros vemos en el 82, para ir terminando, las atribuciones, ¿tá? Tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hoy. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creador, eterno, Jehová, Señor, omnipotente, omnipresente, omnisciente, santo, salvador, sanador, resucitador y fuente de vida. Yo no sé si ustedes van a leerse todo esto, pero se lo tienen que leer porque lo tienen que saber. ¿Está? Y acá el tema 5 es solo esta parte. Acá nos habla de las ilustraciones y las analogías que se pueden usar para representar. No te asustes. Para representar, no hay más nada. Estos son deberes nomás. Mira los deberes ahí. Por ejemplo, se usan un montón de ilustraciones y acá hay unas, acá hay 8, por ejemplo. Pero yo puse una más que la vi en una capacitación de misionerita, que es el huevo. ¿Qué conforma el huevo? La cáscara, la clara y la yema. Pero ellos tres juntos conforman el huevo. ¿Estamos entendiendo lo que yo les quiero decir? Son 3 partes, pero todos están juntos. Y todos juntos conforman una función, que es el huevo, el crear vida. La yema sola sin la clara no podría crear vida. Y la yema y la clara sin la cáscara tampoco. Tienen que estar los 3 en uno para crear vida. Acá, por ejemplo, la Trinidad Divina también se habla de que el gobierno es uno solo. Vamos al gobierno, algo normal. Pero ¿qué pasa? Lo componen el poder legislativo, el ejecutivo y también el judicial. Pero todos esos 3 juntos conforman el gobierno. El judicial no podría si no está el ejecutivo y el ejecutivo si no está el legislativo no podrían. Tienen que funcionar todos juntos para transformarse en un gobierno. Entonces hay un montón de ilustraciones que se usan para hablar de la Trinidad Divina. Amén. ¿Tá? Por ejemplo, nosotros somos tripartitos. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu y el alma tienen que estar dentro de algo, de un cuerpo. El cuerpo sin alma es como un animalito. Y sin espíritu no estaríamos vivos. ¿Estamos entendidos? Las 3 cosas tienen que funcionar juntas y en armonía. Amén. Eso es la Trinidad. ¿Amén? Amén. Bueno, por hoy terminamos. Que Dios les bendiga. Nos vemos.